¿Cuántas veces te has encontrado en situaciones donde te has mordido la lengua, fingido una sonrisa y permitido lo que no deberías? ¿Cuántas veces has escuchado es solo una broma mientras te arde la sangre por dentro? Pues ya es hora de hablar en serio. No tienes por qué aguantar ciertos comportamientos de nadie si los has escuchado bien de nadie. La falta de respeto, la manipulación emocional, esas bromitas venosas disfrazadas de preocupación. Basta, los estoicos lo tenían claro. No puedes controlar lo que los demás hacen, pero sí cómo reaccionas, y tú vas a seguir aguantando, porque créeme, cada pequeño desaire, cada comentario pasivo-agresivo que dejas pasar es un golpe a tu dignidad, y esa, amigo mío, no está en oferta, así que vamos a seguir tragando veneno o comenzamos a poner límites. La verdad es que no, y es por este motivo que en el video de hoy te traigo las 10 situaciones que no debes aguantar de nadie bajo ningún concepto. No te pierdas la última porque te vas a quedar sin palabras. Pero antes de comenzar, presta atención a esta historia que ayudará a entender mejor la sabiduría que contiene este material. En un pequeño pueblo a la orilla del río vivía una joven llamada Clara. Clara era amable, siempre dispuesta a ayudar a los demás, y por eso era querida por su comunidad. Sin embargo, con el tiempo comenzó a notar que algunas personas se aprovechaban de su bondad. Un vecino constantemente le pedía favores sin agradecer ni devolver la cortesía. Un amigo la criticaba por cada decisión que tomaba, minando su confianza, y en el trabajo su jefe la hacía sentir invisible, ignorando sus logros y esfuerzos. Un día, después de un largo día lleno de críticas, Clara decidió dar un paseo por el bosque. Mientras caminaba se encontró con una vieja sabia que vivía en una pequeña cabaña. Clara, agotada por la carga emocional, compartió sus preocupaciones con la anciana. La sabia escuchó atentamente y le dijo: hay comportamientos que no debes aguantar sin importar cuán grande sea tu bondad. No permitas que la gente te use como si fueras una herramienta de conveniencia. El respeto es algo que debes exigir, no pedir tímidamente. Clara la miró con curiosidad y la sabia continuó: al igual que un árbol necesita espacio para crecer, tú necesitas tus propios límites. Si permites que otros corten tus ramas o te arranquen hojas, al final te quedarás sin fuerzas. Tienes el poder de decidir qué comportamientos tolerar y cuáles rechazar. Con estas palabras resonando en su mente, Clara regresó al pueblo al día siguiente. Cuando su vecino intentó aprovecharse de ella una vez más, Clara educadamente le dijo que ya no podía seguir ayudándolo sin recibir respeto. A su amigo le respondió que sus críticas no la definían, ni en el trabajo comenzó a defender su valor y esfuerzo. Poco a poco Clara se sintió más fuerte, más segura de sí misma, y notó que el entorno comenzó a cambiar para mejor. La moraleja de esta historia es que aunque la bondad es una virtud, también lo es la autoafirmación. No debemos tolerar comportamientos que nos disminuyan o nos agoten. Exigir respeto y poner límites es una muestra de amor propio y dignidad. Antes de comenzar con la primera lección, si encuentras útiles estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comenzamos. 1. Las faltas de respeto. Hay algo que nunca debería ser negociable en la vida: tu dignidad. Si bien el respeto es algo que todos exigimos de forma casi automática, no siempre es algo que se nos concede tan fácilmente, y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Cuántas veces has tenido que morderte la lengua, respirar hondo y dejar pasar ese comentario que te picó como un mosquito en verano? Si ese comentario, que a veces viene disfrazado de broma o crítica constructiva, pero que en realidad está socavando poco a poco lo que eres y lo que valoras. Hablemos de la falta de respeto, porque vamos, es algo con lo que todos nos hemos topado, ya sea en el trabajo, en relaciones personales o hasta en la familia. Nadie está exento de encontrarse con actitudes que buscan despreciar quién eres, y lo más gracioso o trágico, según lo mires, es que muchas veces lo permitimos, dejamos que suceda como si fuera algo normal, pero la realidad es que no deberías aguantarlo ni una vez más. Piensa por un momento en todas esas ocasiones en las que elegiste el silencio, no porque no tuvieras algo que decir, sino porque preferiste evitar el conflicto o proteger la relación a corto plazo. El problema es que cada silencio injustificado se convierte en un pequeño ladrillo que levanta un muro entre quien eres y quien permites que los demás crean que eres. Cuando callas ante una falta de respeto, el mensaje que muchas veces transmites no es paz, sino permiso para que esa conducta continúe creciendo como una grieta que con el tiempo puede romper los cimientos de tu autoestima. La dignidad no se pierde de golpe, se erosiona lentamente con cada concesión que haces en contra de ti mismo. A veces el desprecio viene con
Una sonrisa, esas pequeñas frases pasivo-agresivas que parecen inofensivas pero te queman por dentro, el típico seguro que puedes con eso o no sé por qué te molestas tanto en intentarlo, son frases que parecen triviales pero se deslizan como cuchillos por debajo de la piel. Aquí es donde entra la filosofía estoica. Los estoicos tenían claro que no podías controlar lo que los demás hacen, pero sí cómo reaccionas tú, así que la pregunta es: ¿de verdad vas a quedarte quieto y dejar que los demás decidan tu valor o vas a empezar a elegir cómo te posicionas frente a esas palabras que buscan debilitarte? Entender esto implica reconocer que la falta de respeto no siempre llega en forma de grito o insulto directo, muchas veces aparece en forma de sarcasmo, de comparaciones disfrazadas, de consejos o de comentarios que parecen inocentes pero que cargan un mensaje oculto. Cuando alguien cuestiona constantemente tus decisiones o minimiza tus esfuerzos, no solo está opinando, está moldeando el ambiente emocional en el que te mueves, y ese ambiente puede convertirse en un terreno fértil para la duda personal. Por eso aprender a detectar esas señales es una habilidad que protege tu equilibrio interno, no para crear confrontación innecesaria, sino para construir claridad emocional. Ahora, hablemos de los insultos que se camuflan en las bromas. ¿Cuántos insultos mal disimulados bajo la etiqueta de solo era una broma, como si eso fuera una especie de pasaporte universal para herir sin consecuencias? Y claro, si te molestas, eres el que no tiene sentido del humor, el que se lo toma todo a pecho, pero el problema no eres tú, sino esa cultura del es solo una broma que perpetúa el maltrato disfrazado. Deberías ser capaz de poner un límite sin sentirte culpable. Si era una broma pero no tiene gracia, podemos hablar de otra cosa. Sonríes y te retiras como si nada. Eso es autocontrol, eso es dignidad y sobre todo eso es respeto hacia ti mismo. También es importante entender que el humor sano nunca busca humillar. El humor que hiere constantemente deja de ser humor y se convierte en una herramienta de dominación emocional. Cuando alguien utiliza la risa como escudo para evitar la responsabilidad de sus palabras, está intentando reducir la importancia de tu malestar, y en ese momento tu reacción, calmada pero firme, puede convertirse en una declaración silenciosa de autoestima. No necesitas levantar la voz ni generar una escena, basta con demostrar que reconoces tu valor y que no estás dispuesto a negociarlo por la comodidad social. Luego está ese menosprecio que llega con la bandera de la preocupación, gente que te critica pero con la excusa de que lo hace por tu bien. Claro, porque cuestionar tus decisiones o hacerte sentir insuficiente es una gran muestra de amor y cuidado. No, la clave aquí es no dejar que te hagan dudar de ti mismo. Es en este punto donde debes recordar que tu autoestima no está a subasta. No necesitas la aprobación de nadie para saber lo que vales o para definir tus decisiones. Muchas personas utilizan la preocupación como un disfraz elegante para el control. Intentan dirigir tu vida bajo el argumento de protegerte, pero el verdadero cuidado jamás anula tu libertad ni tu criterio. Cuando empiezas a observar estos comportamientos con claridad, descubres que muchas veces el respeto no se pierde por ataques directos, sino por pequeños gestos repetidos que te invitan a cuestionarte constantemente. La filosofía estoica propone que el valor personal nace desde adentro, no desde el reconocimiento externo. Si entiendes esto, dejarás de buscar validación en quienes no están preparados para ofrecértela y empezarás a construir una seguridad que no depende del aplauso ni de la crítica ajena. ¿Y qué puedes hacer? Primero, aprende a identificar estos comportamientos. No siempre es fácil porque el desprecio y el insulto no siempre llegan de manera evidente. A veces es más sutil que un simple insulto directo. Una vez que lo reconoces, lo siguiente es no permitirlo. No tienes que ser agresivo, pero sí claro. Recuerda que, como los estoicos dirían, no puedes controlar lo que otros piensan o dicen, pero sí cómo permites que te afecte. La firmeza en tus límites es un acto de respeto hacia ti mismo. Cuando te respetas, no necesitas que los demás lo hagan por ti, porque tu postura comunica más que cualquier discurso. Establecer límites no es un acto de egoísmo, es una forma de higiene emocional. Del mismo modo que cuidas tu cuerpo evitando aquello que puede dañarlo, también debes cuidar tu mente evitando entornos donde el desprecio se normaliza. Al principio puede sentirse incómodo porque muchas personas no están acostumbradas a verte defender tu espacio personal, pero con el tiempo descubrirás que los límites bien puestos no destruyen relaciones, las filtran y solo dejan permanecer aquellas que están construidas sobre el respeto real. No dejes que nadie te diga lo que vales, especialmente con insultos, críticas disfrazadas de preocupación o bromas hirientes. Mantén la calma, pero también mantén tu dignidad.
intacta no se trata de reaccionar con ira o resentimiento, se trata de que el respeto es la base de cualquier relación saludable y si alguien no está dispuesto a respetar tus límites no merece estar a tu lado. Al final lo que importa es cómo te ves a ti mismo y eso, querido amigo, no está en discusión. Como bien decía Jung, el respeto propio es el principio de todo respeto. 2. La manipulación emocional. A veces parece que las personas vienen con hilos invisibles y creen que pueden tirarlos a su antojo para manipular tus emociones y tú ahí como si fueras un títere de trapo permitiéndoles el lujo de decidir cuándo te enfadas, cuándo te ríes y cuándo te agotas de tanto lidiar con su teatro. Hay quienes se creen artistas del drama, expertos en manipulación emocional, capaces de hacerte sentir culpable por sus errores, responsable de su tristeza y cómplice de su felicidad, pero no estás aquí para interpretar su guión y tampoco para aplaudir al final de su función. La manipulación emocional suele ser silenciosa y progresiva, rara vez comienza con exigencias directas, normalmente inicia con pequeños gestos que buscan despertar tu compasión, exageraciones de problemas constantes, recordatorios de todo lo que han hecho por ti o insinuaciones de que sin tu ayuda su mundo se derrumbaría. El objetivo es sencillo: hacerte sentir indispensable para que poco a poco olvides tus propias necesidades y priorices las suyas. Cuando alguien logra que te sientas culpable por pensar en ti mismo, ha dado el primer paso para controlar tu comportamiento. Vamos a lo concreto. Imagina que alguien siempre recurre a las lágrimas cuando se trata de una discusión. De repente te encuentras a ti mismo perdiendo de vista tus argumentos y abrazando su pena como si fuera la tuya, o aquel que te reprocha que nunca haces lo suficiente aun cuando has dado todo lo que tienes y más. O mi favorito, quien te culpa por no poder manejar sus propios problemas, como si fueras el capitán de un barco a la deriva y no un simple pasajero. En ese momento tu empatía puede convertirse en una trampa porque comienzas a cargar responsabilidades que no te pertenecen. Esto es lo que los estoicos, aquellos filósofos de la antigüedad que ya habían entendido muchas de estas mañas humanas, aconsejaban: tener el control de uno mismo. Entender que lo único que está bajo tu dominio es tu reacción ante lo que sucede, y si eso incluye no dejarte arrastrar por el río revuelto de las emociones ajenas. Pero ¿cómo hacerlo? Porque suena muy bien en la teoría, pero en la práctica es donde la cosa se complica. Primero, identifica los comportamientos que no deberías tolerar. Por ejemplo, si alguien te hace sentir culpable por tener tus propios límites o por expresar tus necesidades, pon un alto. Los límites son para protegerte, no para incomodar a otros. Cuando alguien intenta convencerte de que amar significa renunciar a tu tranquilidad emocional, está confundiendo el amor con la dependencia. El amor sano no exige que abandones tu paz interior para sostener el caos emocional de otra persona. El amor auténtico busca el crecimiento mutuo, no el sacrificio unilateral. Por eso, cuando detectas que alguien solo aparece cuando necesita algo pero desaparece cuando tú necesitas apoyo, es una señal clara de desequilibrio emocional, y reconocer ese patrón es el primer paso para romperlo. Si alguien menosprecia tus logros o te hace sentir que tu felicidad depende de su aprobación, revisa esa relación. Es más, si alguien te hace creer que el amor implica sacrificar tu tranquilidad por su estabilidad emocional, corre lo más lejos posible. No estás aquí para ser el superhéroe de la historia de nadie más, sobre todo si al final nunca hay un gracias. Los estoicos hablaban de la importancia de entender la diferencia entre lo que puedes controlar y lo que no. La manipulación emocional busca justo lo contrario: hacerte sentir responsable de lo que claramente no es tuyo. Si aprendes a identificar estos comportamientos, a diferenciarlos, podrás tomar una decisión consciente, y eso te permitirá recuperar el control sobre tu bienestar emocional, porque cuando comprendes que no puedes vivir la vida resolviendo los conflictos internos de los demás, empiezas a liberar una enorme cantidad de energía mental que puedes utilizar para construir tu propio equilibrio y tu propia paz interior. Amigo mío, es el primer paso para liberarte de esas cuerdas invisibles, para evitar caer en estos juegos. Recuerda algunas cosas clave cuando sientas que estás cediendo por miedo a una reacción emocional de otro. Respira y da un paso atrás. Cuestiona: ¿esta emoción es mía o es impuesta? No tengas miedo de marcar tus límites con firmeza, incluso si eso provoca incomodidad. La incomodidad temporal de establecer un límite es 1000 veces mejor que la constante molestia de vivir bajo la sombra de la manipulación. Al final del día debes recordar que no eres un parque de atracciones para que los demás se diviertan manejando tus emociones. La manipulación emocional es como un mago barato que intenta distraerte con
Trucos mediocres mientras tú te quedas asombrado ante la mano que esconde la carta. No estás aquí para ser el público de nadie ni para vivir la vida según el guión de un manipulador. Los estoicos entendían que lo único que puedes controlar son tus propias emociones y reacciones. Y es precisamente eso lo que te libera, así que corta esos hilos, no porque seas insensible o egoísta, sino porque sabes lo que vales. Después de todo, nadie debería ser protagonista de tu vida más que tú mismo. Que te quede clara una cosa que te voy a decir, amigo mío: cuando dejas de ser el héroe de alguien, empiezas a ser el protagonista de tu propia historia, y cuando das ese paso ocurre algo curioso. Al principio puede aparecer la culpa como un visitante inesperado que golpea tu puerta mental, intentando convencerte de que estás haciendo algo incorrecto. Esa culpa muchas veces no nace de un error real, sino del hábito de priorizar a otros por encima de ti durante tanto tiempo. Cuando rompes ese patrón, tu mente necesita adaptarse, y ese proceso puede confundirse con egoísmo, pero en realidad es crecimiento emocional. Es el momento en que empiezas a comprender que ayudar no significa sacrificar tu paz interior ni convertirte en el sostén emocional permanente de los demás. También es importante aceptar que algunas personas reaccionarán con incomodidad o incluso con rechazo cuando empieces a defender tus límites. Eso no significa que estés equivocado, significa que estaban acostumbrados a una versión de ti que siempre cedía y ahora se enfrentan a alguien que ha decidido respetarse. Esa transición puede generar conflictos temporales, pero también abre la puerta a relaciones más sinceras donde el respeto deja de ser opcional y se convierte en la base de toda interacción saludable. Aprender a sostener esa incomodidad sin retroceder es una de las formas más poderosas de fortalecer tu carácter. 3. La violencia física o verbal. Vamos a ponerlo claro desde el principio: nadie tiene el derecho de tratarte mal. Te parece un concepto obvio, pues por desgracia para muchos no lo es tanto. Nos han acostumbrado a aguantar lo inaguantable bajo el pretexto del amor, la amistad o peor aún la educación, y es hora de decir basta. Los comportamientos abusivos, ya sean físicos o verbales, no son algo que debas tolerar nunca, y si alguien te dice lo contrario, quizá necesites nuevas amistades o en su defecto una mudanza emocional que te permita alejarte de ambientes donde el abuso se normaliza. Vamos a explorar un poco más esto sin tapujos y con un toque de ironía que siempre ayuda a digerir lo indigesto. Primero empecemos por la violencia física. Si alguien te golpea, te empuja o te agarra con más fuerza de la necesaria, estamos ante una agresión. No hay justificaciones de fue solo un arrebato, estaba muy enfadado, o la peor de todas, te quiero tanto que no supe controlarme. A ver, si tu perro salta de emoción cada vez que llegas a casa es comprensible porque es un perro, pero si una persona justifica su violencia física con el amor, necesitas más un buen abogado que una conversación romántica. La violencia nunca es una prueba de cariño, es una manifestación de falta de control, y permitirla solo abre la puerta para que vuelva a repetirse con mayor intensidad. Después está la violencia verbal, esa que muchos disfrazan de sinceridad o es que soy así. Que curioso, no, la gente siempre es así cuando te están machacando con palabras, pero luego en la oficina o frente a desconocidos pueden ser la dulzura en persona. La verdad es que nadie debería hablarte con insultos, menospreciarte o hacerte sentir menos, y mucho menos los que dicen ser tus seres queridos. El respeto en este caso debería ser como el aire, invisible pero vital, y lo malo es que a diferencia del aire, la falta de respeto es más fácil de notar, porque te deja sin ganas de respirar y poco a poco puede deteriorar la imagen que tienes de ti mismo hasta hacerte creer que mereces ese trato cuando en realidad nadie lo merece. Luego está la violencia psicológica, una de las más sutiles y traicioneras. Aquí estamos hablando de manipulación emocional, chantaje y todas esas pequeñas jugadas que, si bien no te dejan un moratón visible, te van desgastando por dentro. ¿Nunca te ha pasado que después de discutir con alguien te quedas con la sensación de que no sabes cómo, pero has terminado siendo el culpable de todo? Bienvenido al mundo de los maestros de la manipulación. Te aseguro que ni los estoicos aguantarían semejante nivel de enredo mental sin perder la serenidad si no tuvieran un profundo dominio de sí mismos. La violencia psicológica ataca la percepción de la realidad, y cuando alguien logra hacerte dudar constantemente de tu criterio, empieza a controlar tu forma de pensar. Aquí entra lo complicado: cómo ponerle freno a esto. La primera clave es el autoconocimiento. Si sabes lo que vales y no solo de labios para afuera, será más fácil identificar cuando alguien está cruzando una línea. El problema es que a veces hemos vivido tanto tiempo permitiendo ciertos
comportamientos que ya no distinguimos lo normal de lo tóxico. Aquí es donde toca hacer una pausa, reflexionar y preguntarte: ¿esto realmente es lo que quiero seguir aguantando? Otra estrategia es la comunicación directa, sin excusas, sin adornos. Decir: esto no me gusta, esto no lo acepto, no. Te convierte en la villana de la película, te convierte en alguien con dignidad. Es como cuando te ofrecen una bebida que odias, no te la tragas por compromiso, ¿verdad? Pues con los comportamientos tóxicos pasa lo mismo. Hay que aprender a decir no con la misma naturalidad con la que rechazas un mal café. No tienes que aguantar de nadie comportamientos que te lastimen, ya sea física, verbal o psicológicamente. La vida es demasiado corta para andar recogiendo los pedazos de tu autoestima. Después de cada interacción mereces relaciones donde el respeto sea la norma, no la excepción. Recuerda que poner límites no es ser egoísta, es proteger tu bienestar. Al final del día, solo quien te respeta te merece, y como bien dice un sabio proverbio estoico, el que te hiere bajo la excusa del cariño no sabe lo que es el verdadero afecto. 4. Las mentiras. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una conversación donde sientes que te están vendiendo una historia digna de un guión de película, pero sin el final feliz? Ese momento en el que alguien habla y aunque las palabras suenan bonitas, algo dentro de ti te grita que no todo es lo que parece. Bienvenido al mundo de la deshonestidad constante, mentiras, engaños y la falta de transparencia. Ese cóctel que destruye la confianza más rápido de lo que puedes decir. Estoicos: y es que por mucho que nos guste pensar que todo el mundo actúa con la mejor de las intenciones, la realidad es bien distinta. Hay personas que hacen del engaño su modus operandi, ya sea por miedo, por comodidad o simplemente por el placer de manipular. Prefieren construir castillos en el aire en lugar de ir de frente. Te dicen lo que quieres oír, ajustan la verdad a su conveniencia, y cuando te das cuenta estás en medio de una tormenta de confusión y desconfianza. Piensa en la confianza como un vaso de cristal. Cada mentira, cada engaño es una pequeña grieta en ese vaso. Al principio puede que las fisuras sean mínimas y no le des importancia, pero poco a poco esas grietas se extienden, se profundizan, hasta que un día el vaso se rompe en 1000 pedazos. Y lo peor es que por mucho que intentes reconstruirlo, las marcas siempre quedan. La confianza puede repararse, pero rara vez vuelve a ser tan fuerte como antes. Por eso la honestidad no es solo un valor moral, es un pilar que sostiene la estabilidad emocional de cualquier relación. Las mentiras también generan un desgaste interno porque obligan a quien las recibe a vivir en un estado constante de duda. Cuando sospechas que alguien no es transparente, empiezas a cuestionar cada palabra, cada promesa, cada gesto, y esa incertidumbre puede convertirse en una carga mental que afecta tu tranquilidad. Los estoicos defendían la claridad y la coherencia como virtudes fundamentales porque entendían que una vida basada en la verdad es una vida más simple, más ligera y más alineada con la paz interior. Convivir con la deshonestidad es como caminar sobre un terreno inestable donde nunca sabes cuándo vas a tropezar. Aprender a enfrentar la mentira no siempre implica confrontar con agresividad, a veces implica observar patrones. Si alguien miente de forma recurrente, no necesitas un interrogatorio para confirmar lo evidente, necesitas tomar decisiones que protejan tu equilibrio emocional. La confianza se construye con coherencia entre palabras y acciones. Cuando esa coherencia desaparece es una señal que merece atención, porque aceptar mentiras constantes no solo deteriora la relación, también debilita el respeto que tienes hacia ti mismo. Al permitir que tu realidad sea manipulada por versiones distorsionadas de la verdad, intentes repararlo, nunca vuelve a ser el mismo. Y entonces, ¿qué hacemos? La respuesta fácil sería decirte que te alejes de las personas deshonestas, que pongas límites y que no permitas que te traten de esa manera. Y sí, suena bien, pero no siempre es tan sencillo. A veces esas personas son amigos de años, familiares cercanos o compañeros de trabajo con los que estás obligado a tratar día a día. No puedes simplemente cortar por lo sano, porque las relaciones humanas no son un interruptor que puedas encender o apagar a tu antojo. Aquí es donde la filosofía estoica puede darte una pista. Los estoicos creían que no puedes controlar lo que los demás hacen, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante ello. No se trata de aguantar comportamientos tóxicos como si no te afectaran, sino de aprender a ver la realidad tal como es y actuar en consecuencia. Si alguien te miente y te oculta la verdad, lo primero es reconocerlo. No te engañes a ti mismo pensando que esa persona cambiará por arte de magia. La deshonestidad crónica no desaparece porque tú quieras creer lo contrario. Una vez que has aceptado la situación, el siguiente paso es establecer límites claros. Imagina que tu vida es una casa y las puertas son los límites.
que decides poner. No dejes que cualquiera entre y saque lo que quiera. Si alguien está dispuesto a traicionar tu confianza, cierra la puerta, mantén la distancia que necesites para proteger tu paz mental. No se trata de ser cruel ni vengativo, sino de valorar tu bienestar por encima de las mentiras ajenas. Y si todo falla a veces, por mucho que intentes poner límites, las personas deshonestas siguen cruzando la línea. En ese caso toca tomar decisiones más drásticas. Al final del día, las relaciones humanas deben basarse en la confianza mutua, y si alguien la ha destruido una y otra vez, es momento de preguntarte si realmente necesitas a esa persona en tu vida, porque sabes que la vida es demasiado corta para rodearse de personas que no son transparentes. A veces soltar es lo más sano que puedes hacer. Como bien dejaba claro Séneca, la verdad es un espejo, cuando se rompe no refleja lo mismo. No desperdicies tu tiempo intentando recomponer lo que ya no puede ser igual. Al final, vivir con honestidad contigo mismo y con los demás es lo que realmente te permite caminar con tranquilidad por la vida. 5. El control excesivo. ¿Te has dado cuenta de que a veces la gente a tu alrededor parece tener una especie de afán por manejar tu vida? Es como si llevaran el control remoto de tus decisiones, relaciones o incluso de tu libertad. En estos momentos es fácil caer en la trampa de permitir que otros se conviertan en los directores de la película de tu vida, pero vamos a ser sinceros, no has llegado hasta aquí para convertirte en un simple actor secundario en tu propia historia. O si hay personas que tienen la asombrosa capacidad de meterse en tu vida como si fueran expertos en dirigirla mejor que tú, quizás te dicen con quién deberías estar o cómo deberías actuar en determinada situación. No solo opinan, sino que sutilmente o no tan sutilmente intentan dominar tus decisiones. Es por tu bien, dicen, mientras van trazando el mapa de tu vida según sus propios intereses. ¿Y tú qué papel juegas? El de alguien que poco a poco va cediendo terreno. Este control excesivo es más común de lo que parece. Puede venir de esa amistad preocupada, de un familiar que siempre sabe mejor que tú, o incluso de una pareja que busca moldearte según sus expectativas. Y si lo piensas, es absurdo. No estás aquí para ser una marioneta de las inseguridades o los deseos ajenos. Aquí es donde la filosofía estoica tiene mucho que enseñarnos. Los estoicos solían decir que la única cosa que realmente controlamos es nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Todo lo demás es territorio ajeno. En este sentido, ¿por qué permites que alguien más invada lo único que verdaderamente es tuyo? Imagina que tu vida es un jardín. Puedes cuidar de las flores, regarlas, podarlas, pero si dejas que cualquiera entre a decirte dónde plantar, qué flores arrancar y qué árboles sembrar, ese jardín deja de ser tuyo, se convierte en una colección de decisiones ajenas. Entonces, ¿qué hacer cuando alguien intenta controlarte? La respuesta parece sencilla, pero en la práctica puede ser más complicada. Di no con rabia o resentimiento, sino con firmeza. El no es la barrera más efectiva para aquellos que buscan dominar tu independencia. No tienes que justificar cada una de tus decisiones. A veces simplemente es cuestión de respetar tus propios límites. Una estrategia útil puede ser adoptar una actitud de indiferencia a algo que los estoicos llamaban ataraxia, un estado de serenidad inalterable. No permitas que la presión externa se convierta en ruido interno. Cuando alguien insista en manejar tu vida, respira hondo y recuerda que solo tú decides qué peso darle a esas opiniones. Al fin y al cabo, cada quien debe ocuparse de su propio jardín. La verdad es que nadie debería tener el poder de controlar tu vida más de lo que tú mismo permites. Así que la próxima vez que alguien quiera influenciar tus decisiones, piensa en tu jardín, en lo que quieres sembrar y cómo quieres cuidarlo. La vida es demasiado corta como para vivir bajo las expectativas ajenas. Recuerda que la única dirección válida es la que tú decides tomar. Al final del día eres tú quien tendrá que lidiar con las consecuencias de tus elecciones, no los demás. Así que ¿por qué no elegir lo que realmente quieres en lugar de lo que otros esperan? Grábate a fuego esto que te voy a decir, amigo mío: el que intenta controlar a los demás suele ser el que menos control tiene sobre su propia vida. 6. La humillación. ¿Te ha pasado alguna vez que te han dejado en ridículo frente a otros? Es esa sensación incómoda que te sube por el cuerpo, como si quisieras desaparecer mientras alguien se esfuerza en hacerte sentir pequeño, ya sea en público donde todos observan y disfrutan del espectáculo, o en privado donde las palabras pueden ser incluso más hirientes porque nadie más las escucha. Ridiculizar, hacerte sentir inferior, es un tipo de comportamiento que no deberías aguantar de nadie, aunque a veces te lo justifiques. La humillación en cualquiera de sus formas no es más que una forma barata de
Sentir poder sobre el otro. La persona que se dedica a señalar tus errores o a destacar lo que considera tus debilidades rara vez busca ayudarte, normalmente intenta elevar su propia autoestima a costa de la tuya. La humillación pública tiene un impacto particular porque no solo hiere tu dignidad, también afecta la forma en que los demás pueden percibirte. Cuando alguien se burla de ti frente a otros, intenta construir una narrativa donde tú ocupas el papel de alguien inferior, pero recuerda algo fundamental: la opinión de quien necesita humillar para sentirse superior carece de verdadero valor. Los estoicos enseñaban que la dignidad personal no depende de la aprobación externa, sino del respeto que tienes hacia ti mismo. Cuando comprendes esto, la humillación pierde gran parte de su poder. Sin embargo, mantener la calma no significa tolerar el maltrato. Una respuesta serena pero firme puede desarmar a quien intenta ridiculizarte. Frases simples como "no me parece apropiado" o "prefiero que me hables con respeto" pueden marcar un límite claro sin necesidad de entrar en discusiones innecesarias. El silencio también puede ser una herramienta poderosa. En ocasiones, ignorar una provocación evita que la otra persona obtenga la reacción que busca, porque muchas veces la humillación necesita público y emoción para sostenerse. También es importante observar el contexto. Si la humillación se repite, se convierte en un patrón, y los patrones hablan más fuerte que las palabras. Una relación donde constantemente te hacen sentir menos no es una relación saludable, y reconocer esto es el primer paso para proteger tu autoestima. Rodearte de personas que valoren tu presencia, que celebren tus virtudes y que respeten tus errores como parte natural del crecimiento puede transformar por completo tu entorno emocional. La filosofía estoica nos recuerda que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos decidir cuánto permitimos que influyan en nuestra percepción personal. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento interno. Cuando alguien intenta humillarte, recuerda que su comportamiento habla más de sus inseguridades que de tus defectos. Al final, la verdadera fortaleza no está en demostrar superioridad, sino en mantener tu dignidad incluso cuando otros intentan arrebatártela. Considera tus defectos frente a los demás. Lo hace porque probablemente lleva dentro una herida que nunca ha sabido sanar, un vacío que intenta llenar señalando lo que cree que falta en otros. Sin embargo, comprender eso no significa que el golpe duela menos ni que debas aceptar convertirte en el blanco de su inseguridad. Hay dolores que nacen del desconocimiento de otros, pero que aún así dejan marcas profundas en quien los recibe. Y es aquí donde aparece la pregunta que muchos evitan hacerse: ¿realmente debes tolerar este tipo de comportamientos o solo te has acostumbrado a ellos con el paso del tiempo? Imagina por un momento que tu dignidad es un escudo invisible que llevas contigo a todas partes. No es un escudo hecho de materiales perfectos ni indestructibles, pero sí es lo suficientemente firme como para protegerte de palabras cargadas de veneno, de burlas disfrazadas de bromas y de críticas que no buscan ayudarte sino disminuirte. Cada vez que alguien intenta humillarte, es como si lanzara una flecha dirigida directamente hacia ese escudo. El verdadero peligro no es la flecha en sí, sino el instante en el que decides bajar la protección, ya sea por miedo, por costumbre o porque en algún rincón de tu mente llegaste a creer que recibir esos ataques era algo normal, especialmente cuando provienen de alguien cercano. Pero es importante detenerse aquí y recordar algo que muchas veces olvidamos: no es normal, no es sano y no es algo que tengas que aceptar como parte inevitable de la vida. No tienes por qué soportarlo, ni cuando viene de un amigo, ni de un familiar, ni de un jefe, ni de nadie que intente justificar su comportamiento dañino bajo la excusa de la confianza o la jerarquía. Los filósofos estoicos reflexionaron profundamente sobre este tipo de situaciones y llegaron a una conclusión clara y poderosa: no puedes controlar lo que otros dicen o hacen, pero sí puedes decidir cómo reaccionas ante ello. Esto significa que no siempre podrás evitar que alguien intente ridiculizarte o menospreciarte, pero sí puedes elegir el valor que le das a sus palabras. Puedes decidir si permites que esas palabras definan tu estado emocional o si las observas como simples sonidos que no tienen el poder de alterar tu esencia. A veces, la respuesta más fuerte no es confrontar con rabia, sino actuar de una manera que desarme completamente las expectativas de quien busca provocarte. Cuando no reaccionas como esperan, cuando no entregas tu paz interior, les quitas el poder que creían tener sobre ti. Piénsalo con calma. Si un desconocido gritara un insulto mientras caminas por la calle,
probablemente lo verías como alguien extraño, alguien cuya opinión no tiene ningún peso real en tu vida, y continuarías tu camino sin mirar atrás. Entonces surge una reflexión importante: ¿por qué otorgar más poder a las palabras de alguien conocido si el daño que intentan causar es el mismo? La cercanía no debería ser una licencia para el irrespeto, ni la familiaridad una excusa para la humillación. Ahora bien, cuando este tipo de comportamientos proviene de alguien cercano, la situación puede volverse más compleja. Aparecen el miedo al conflicto, el deseo de mantener la armonía o la preocupación por romper vínculos que han sido importantes en tu vida. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando el autocuidado se convierte en un acto de valentía. Establecer límites no es una agresión ni una falta de respeto, es una declaración silenciosa de amor propio. A veces, una frase sencilla, pronunciada con calma pero con firmeza, como "no me gusta que me hables de esa manera", puede marcar una diferencia enorme. Si esa persona respeta ese límite, el vínculo puede fortalecerse desde un lugar más sano. Pero si insiste en cruzarlo una y otra vez, quizás sea necesario replantearse qué lugar merece ocupar en tu vida. Permanecer en silencio, tragando la humillación como si fuera una obligación, solo debilita ese escudo del que depende tu bienestar emocional. Hablar, actuar y defender tu dignidad no es un acto egoísta, es un acto necesario para mantener tu equilibrio interior. Nadie merece que bajes tu escudo por miedo a las consecuencias. Nadie merece que aceptes sentirte inferior para evitar incomodar a otros. La vida es demasiado breve para rodearte de personas que parecen encontrar satisfacción en verte caer. Y recuerda siempre que la dignidad no es algo negociable. Como enseñaba Epicteto, no permitas que las palabras de otros definan el valor que tienes ni la estima que debes sentir por ti mismo. Ahora bien, existe otro comportamiento que muchas veces pasa desapercibido, pero que puede ser igual o incluso más destructivo: la falta de empatía. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues tolerando situaciones que claramente te hacen daño? En ocasiones, parece que desarrollamos una especie de resistencia silenciosa hacia ciertos comportamientos, como si se convirtieran en parte del paisaje cotidiano. Tal vez evitamos reaccionar porque no queremos generar discusiones o porque en el fondo creemos que no hay otra opción. Pero es importante entender que el estoicismo no consiste en reprimir emociones ni en soportar todo en silencio. Ser fuerte emocionalmente no significa convertirse en una roca incapaz de sentir, sino aprender a reconocer qué situaciones merecen tu paciencia y cuáles exigen tu distancia. Entre los comportamientos que nunca deberías aceptar está la falta de empatía. Seguramente has vivido momentos en los que atravesabas una situación difícil, necesitabas compartir lo que sentías y, al intentar expresarlo, la persona frente a ti reaccionó con indiferencia. Esa mirada vacía, esa respuesta superficial o ese cambio de tema repentino pueden doler más que muchas palabras duras. Lo más difícil no es que no te escuchen, sino sentir que lo que te ocurre simplemente no tiene importancia para ellos. La falta de empatía es como un invitado incómodo que aparece sin ser llamado, se instala en el centro de la conversación y actúa como si todo girara alrededor de sus propias preocupaciones. No muestra interés real en tus emociones, no intenta comprender tu perspectiva y, en muchos casos, termina haciendo que te sientas solo incluso cuando estás acompañado. Estas personas tienen la habilidad de convertir tus problemas en simples anécdotas o, peor aún, en molestias que interrumpen su tranquilidad. Si alguna vez has compartido tus sentimientos y la respuesta fue algo como "todos tenemos problemas" o "ya se te pasará", entonces has experimentado de cerca lo que significa hablar con alguien incapaz de conectar emocionalmente contigo. Y aquí surge otra pregunta difícil pero necesaria: ¿por qué seguimos tolerando este tipo de actitudes? A veces ocurre porque hemos aprendido a conformarnos, porque creemos que pedir comprensión o apoyo emocional es demasiado. Otras veces es el resultado de haber crecido en entornos donde expresar emociones era visto como una debilidad. Sin embargo, la realidad es que necesitar empatía no es un lujo, es una necesidad humana fundamental. Ignorar esa necesidad es como cuidar una planta sin regarla, confiando en que la luz del sol será suficiente. Tarde o temprano, esa planta termina marchitándose. No puedes construir una vida emocional saludable dependiendo únicamente de las obras afectivas que otros estén dispuestos a darte.
Por eso, cuando te enfrentas a la falta de empatía, es importante desarrollar estrategias que te protejan sin endurecer tu corazón. La primera de ellas es establecer límites claros. No necesitas dramatizar ni convertir cada conversación en una confrontación, pero sí puedes expresar lo que necesitas y lo que no estás dispuesto a aceptar. Otra estrategia valiosa es construir una red de apoyo auténtica. Rodéate de personas que sepan escuchar sin juzgar, que comprendan que acompañar a alguien no siempre requiere soluciones, sino presencia sincera. Busca espacios donde tu voz sea valorada y donde tu bienestar sea importante, no como una obligación, sino como un gesto natural de afecto. Finalmente, es fundamental trabajar en tu propio equilibrio emocional. No se trata de volverte indiferente ni de depender exclusivamente de ti mismo, sino de desarrollar la capacidad de reconocer cuando alguien no puede ofrecerte lo que necesitas. Esa claridad te permitirá tomar decisiones más saludables y evitar relaciones que desgasten tu energía emocional, porque, al final, la vida no consiste en soportar lo insoportable ni en resignarse a vínculos que vacían tu espíritu. La vida es una oportunidad para construir relaciones donde exista respeto, comprensión y apoyo mutuo. Hay personas que, simplemente, no están preparadas para darte eso, y reconocerlo no es un fracaso, es un acto de sabiduría. Y si notas que en tu entorno existen relaciones que te obligan a reducirte para poder encajar, tal vez ha llegado el momento de recordar que tu valor no depende de la aprobación de nadie, sino de la manera en que decides tratarte a ti mismo cada día. Que una persona exhiba de manera repetida su incapacidad para conectar con tus emociones, que jamás haga un espacio para lo que sientes y que únicamente aparezca cuando le resulta conveniente, debería invitarte a reflexionar seriamente sobre el lugar que ocupa en tu vida. Porque, al final, la cuestión no es cuántas personas te rodean, sino cuántas realmente caminan a tu lado cuando más lo necesitas. Como se suele decir, quien verdaderamente te aprecia presta atención a lo que expresas, y quien te escucha con atención termina protegiendo aquello que eres. Ahora bien, hablemos de algo que todos, sin excepción, hemos experimentado alguna vez: las críticas. Estás concentrado en tu trabajo, desarrollando un proyecto que te ilusiona o, simplemente, disfrutando un momento de tranquilidad, y de pronto aparece alguien con un comentario que no busca aportar nada, sino sembrar duda. Esa clase de observación que te deja preguntándote si realmente era necesario decirlo. Es curioso cómo algunas personas parecen asumir el papel de jueces permanentes, señalando errores sin ofrecer una sola alternativa que ayude a mejorar. A lo largo de la vida, todos hemos recibido palabras que, en lugar de impulsarnos, nos han hecho sentir más pequeños. Y aquí surge una pregunta importante: ¿por qué deberíamos tolerar ese tipo de comportamientos? Más aún, ¿por qué permitir que ocupen un espacio dentro de nuestras relaciones? Las críticas destructivas, en muchas ocasiones, no son más que una forma disfrazada de liberar frustraciones personales. Es como si alguien tropezara con sus propios problemas y, en vez de asumirlos, decidiera lanzar su descontento contra quien tiene delante. Si somos sinceros, cuando una crítica no viene acompañada de una solución, de una orientación o de una intención de ayudar, pierde completamente su valor. Se convierte en un ruido innecesario que intenta interferir en tu camino. Es en este punto donde resulta fundamental aprender a establecer límites, tal como proponían los pensadores estoicos, quienes defendían la idea de prestar atención únicamente a aquello que contribuye al crecimiento personal y al equilibrio interior. Uno de los errores más comunes que cometemos consiste en otorgar más importancia a las opiniones ajenas que a la certeza que tenemos sobre nuestro propio esfuerzo. Vivimos preocupados por satisfacer expectativas externas, olvidando que la única aprobación que debería importar es la que nace de la conciencia tranquila. Permitimos que cualquiera opine sobre nuestra vida, incluso cuando esas opiniones carecen de fundamento, experiencia o intención positiva. Es como caminar usando zapatos desgastados que no solo no te llevan a ningún destino, sino que además dificultan cada paso. Sin embargo, es importante diferenciar. No toda crítica es negativa. Existe una diferencia profunda entre la crítica que busca destruir y aquella que, aunque incómoda, tiene un propósito constructivo. La crítica bien intencionada actúa como un espejo claro que te permite observar tus errores y mejorar. La destructiva, en cambio,
Funciona como un espejo roto que refleja versiones distorsionadas de ti mismo, fragmentos que no representan tu realidad y que pueden herirte si decides mirarlos demasiado tiempo. Aceptar comentarios que solo buscan debilitarte no es justo ni necesario. Aquí es donde la filosofía estoica vuelve a mostrarnos su utilidad práctica. Esta corriente nos recuerda que no podemos controlar lo que otros dicen o piensan, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ello. La verdadera pregunta no es por qué alguien critica, sino si merece tu atención quien utiliza sus palabras para menospreciar lo que no comprende. Una estrategia sencilla, pero profundamente eficaz, consiste en decidir con cuidado a quién escuchas. Presta atención únicamente a quienes muestran un interés genuino en ayudarte a avanzar, no a quienes disfrutan observando tus tropiezos. Si lo analizas con calma, notarás que existen muchas maneras de enfrentarte a las críticas destructivas sin permitir que afecten tu paz interior. Puedes imaginar esas críticas como el murmullo constante en un café lleno de gente. Sabes que el ruido está ahí, lo percibes, pero no permites que interfiera con la conversación importante que estás teniendo o con el trabajo que realizas. Comprendes que no todo lo que suena a tu alrededor merece tu atención. De la misma forma, no toda opinión debe convertirse en una carga emocional. Al final, lo verdaderamente relevante es cómo te sientes respecto a tu propio esfuerzo y qué puedes hacer para seguir mejorando. Las opiniones vacías, pronunciadas sin conocimiento ni intención de apoyar, carecen de poder cuando decides no otorgárselo. La próxima vez que recibas una crítica que te genere incomodidad, detente un instante y pregúntate qué valor aporta realmente. Si descubres que no aporta nada, entonces tampoco merece ocupar espacio en tu mente. El tiempo es demasiado valioso para gastarlo intentando satisfacer a quienes no desean verte crecer. Recuerda que no es tu responsabilidad cargar con los prejuicios, inseguridades o frustraciones de otras personas. Tu tarea es construir tu propio camino, incluso cuando otros no lo entiendan. Ser estoico no significa ignorar todas las críticas, sino aprender a distinguir entre aquellas que te impulsan a mejorar y aquellas que solo buscan arrastrarte hacia abajo. Pasemos ahora a otro comportamiento silencioso, pero igualmente dañino, la indiferencia. A veces comienza con detalles tan pequeños que decides ignorarlos. Un comentario que genera incomodidad, una reacción fría, una sensación extraña cuando alguien importante parece no prestarte atención. Al principio lo justificas, lo minimizas o piensas que tal vez estás exagerando. Pero con el paso del tiempo, esa sensación se vuelve más evidente y empieza a generar preguntas que resultan difíciles de responder. Vivimos en una sociedad donde la fortaleza suele confundirse con la capacidad de soportarlo todo. Bajo esa idea, muchas personas aceptan la indiferencia de otros como si fuera algo normal. Sin embargo, la indiferencia y la negligencia emocional son comportamientos sutiles que, poco a poco, pueden erosionar tu bienestar. No siempre se manifiestan mediante grandes traiciones o conflictos evidentes, sino a través de gestos cotidianos que, acumulados, terminan dejando huellas profundas. Piensa en esas ocasiones en las que decides expresar lo que sientes y recibes únicamente silencio como respuesta. O cuando solicitas algo tan básico como comprensión, tiempo o apoyo, y te encuentras con promesas vacías que nunca llegan a cumplirse. Esas experiencias, aunque parezcan pequeñas, pueden hacerte sentir invisible si se repiten constantemente. Ignorar las necesidades emocionales, físicas o relacionales de alguien es una forma de desvalorización. Aunque resulte incómodo admitirlo, permitir que una persona te haga sentir insignificante de manera habitual es aceptar una falta de respeto hacia tu propia dignidad. El estoicismo nos enseña a no depender de las acciones ajenas para encontrar la paz interior, pero eso no significa tolerar cualquier tipo de trato. Ser estoico no implica convertirte en alguien que soporta todo sin cuestionarlo. Significa aprender a reconocer que merece tu energía y, sobre todo, quien merece recibirla. Ante esta situación, no es necesario adoptar posturas extremas ni enfrentamientos dramáticos. Lo verdaderamente importante es permitirte reconocer cuando algo no está bien y actuar en consecuencia. Establecer límites no es un acto de agresividad ni de egoísmo. Los límites funcionan como señales que indican hasta dónde puedes avanzar sin perderte a ti mismo. Si alguien constantemente ignora tu presencia, minimiza lo que sientes o te niega el lugar que mereces,
resulta fundamental preguntarte si deseas mantener esa dinámica en tu vida. Muchas veces, por evitar conflictos o por miedo a la soledad, terminamos aceptando situaciones que nos dañan más de lo que imaginamos. Es parecido a tener sed y aceptar un vaso vacío porque temes pedir agua. Puedes engañarte durante un tiempo, pero la necesidad seguirá existiendo. Ignorar tus propias necesidades no es una muestra de fortaleza, sino una señal clara de que algo dentro de ti requiere atención y cuidado. Reconocerlo no te hace débil, al contrario, demuestra un profundo respeto hacia tu bienestar y hacia la persona que estás construyendo cada día. Cambiar ahora esto no significa que debas romper vínculos de manera abrupta ni convertirte en alguien que huye de cualquier conflicto. Se trata de aprender a expresar lo que necesitas y dejar claro que tu bienestar emocional, físico y relacional no está sujeto a negociación. No siempre será sencillo, porque las personas no cambian solo porque tú lo desees. Sin embargo, cada vez que proteges tu espacio interior te vuelves un poco más fuerte, no para endurecerte, sino para transformarte en una versión más consciente de ti mismo. En definitiva, la indiferencia y el descuido son conductas que nadie debería aceptar y el verdadero desafío está en reconocerlas y actuar con coherencia. A veces, la respuesta más sabia no consiste en alzar la voz, sino en dejar de prestar atención a quien no sabe valorarte. Recuerda que, al final del día, tus necesidades tienen el mismo valor que las de cualquier otra persona. No es egoísmo, es autocuidado. Como decía Brian Tracy, aquello que toleras hoy puede convertirse en lo que te desgaste mañana. No permitas que la indiferencia te arrebate el lugar que mereces. 10. ¿Los celos alguna vez te has sentido culpable por disfrutar lo que te gusta, por compartir con tus amistades o por tener intereses que no incluyen a esa persona especial? Si te ocurre, hay algo que no deberías ignorar. Hablamos de los celos, o más bien de esa posesividad extrema que a menudo se disfraza de amor, pero que en realidad resulta tan dañina como una sustancia venenosa. Seamos sinceros, intentar limitar tu libertad o hacerte sentir culpable por mantener otros vínculos o pasatiempos no es algo que debas aceptar. Comencemos hablando de la libertad. Es una palabra hermosa que todos desean, pero que pocos están dispuestos a ofrecer. En muchas relaciones, algunas personas intentan colocarle cadenas. Frases como si realmente me quisieras no necesitarías a nadie más o por qué te emociona tanto compartir tiempo con otros y ya me tienes, pueden hacerte dudar de ti mismo, preguntándote si deberías reprimir tu entusiasmo por ese café con amigos o por esa tarde tranquila disfrutando de un buen libro. La respuesta es clara. No deberías hacerlo. Durante mucho tiempo se nos ha vendido una visión equivocada del amor, una idea que sugiere que amar implica entregarlo todo hasta vaciarte por completo. Puede sonar romántico, pero en la práctica lo único que verdaderamente deberías ofrecer es respeto, apoyo y confianza. El amor no debería sofocar, sino permitir que crezcas y te desarrolles. Cuando alguien intenta encerrarte dentro de su propia definición de lo que debe ser una relación, en realidad está imponiendo límites, no expresando amor. Los estoicos, maestros en comprender la naturaleza humana, sostenían que lo único que realmente podemos gobernar son nuestras decisiones y nuestra actitud. Lo que otros piensen o sientan escapa a nuestro control. Entonces, ¿por qué permitir que alguien determine cómo debes sentirte, con quién puedes compartir o qué intereses puedes cultivar? Si no puedes controlar las emociones ajenas, cambiar tu esencia para satisfacerlas carece de sentido. Imagina que tu vida es un jardín y que tu pareja, familia o amistades son jardineros que lo visitan. Un buen jardinero sabe cuándo regar, cuándo podar, pero también cuándo permitir que las flores crezcan de manera natural. No puedes aceptar que alguien llegue con herramientas destinadas a cortar tus ramas o a obligar a tus raíces a crecer en un espacio más pequeño. Tu vida es ese jardín, y si otros desean compartirlo contigo, es maravilloso, pero no deben rediseñarlo a su conveniencia. ¿Qué hacer cuando descubres que estás en una relación donde intentan limitarte? El primer paso es dialogar. En muchas ocasiones, las personas ni siquiera son conscientes de su comportamiento posesivo o celoso. Sin embargo, si después de hablar notas que continúan haciéndote sentir culpable por vivir tu propia vida, entonces llega el momento de tomar decisiones. Ninguna relación debería restarte energía ni apagar tu esencia. Si ocurre,
Hay algo que necesita replantearse. No se trata de volverte una persona egoísta ni de ignorar las necesidades de los demás. Se trata de comprender que tu libertad te pertenece y que quien realmente te aprecia sabrá respetarla. Amar también significa ofrecer espacio para que el otro sea, crezca y florezca dentro de su propio jardín. No toleres conductas que te limiten, te apaguen o te hagan sentir culpable por ser quien eres. El amor, al igual que la libertad, debería ser un lugar donde te sientas seguro para expandirte, no una jaula que reduzca tu esencia. La próxima vez que alguien intente cortar tus alas, recuerda que la conexión auténtica nace del respeto, no del control. Quiero que grabes profundamente esta idea, porque puede cambiar tu forma de ver las relaciones. El amor verdadero no necesita ataduras para sentirse seguro. Las alas que vuelan libres regresan por elección, no por obligación. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: no pienso aguantar las tonterías de nadie, estoy emocionado por escuchar tus experiencias exitosas. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y nos vemos en nuestra próxima aventura. Nos vemos en el próximo video.